Amigos de Reporte Especial, esta noche les hablo de la familia de David de los Santos, quienes han decidido regresar a los tribunales para encontrar los responsables de su fallecimiento en las instituciones del Estado. Además, les hablo de los alquileres que estrangulan. ¿Sabían ustedes que se necesita destinar un 88% más de los ingresos mensuales para cubrir el costo de alquiler en Santo Domingo? La cruda realidad del acceso a la vivienda. La Constitución Dominicana establece que la vivienda es un derecho fundamental. Sin embargo, en la capital dominicana conseguir un lugar donde vivir se ha convertido en un auténtico desafío debido a la increíble subida de los precios de alquiler en comparación con los salarios promedios. El déficit habitacional es una realidad a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna. Cada vez que un nuevo partido político llega al poder, las promesas de resolver el problema se multiplican, pero las cifras indican lo contrario. El déficit no solo persiste, sino que ha crecido, rondando los 2 millones de viviendas. La ciudad de Santo Domingo ahora se ubica como la séptima menos asequible para el alquiler a nivel mundial y la primera en Latinoamérica. En solo 4 años, entre 2018 a 2022, el alquiler mensual promedio para apartamentos de una habitación prácticamente se ha triplicado, lo que trae al traste la cruda realidad del acceso. La vivienda en Santo Domingo. Hoy les tenemos un reportaje especial a estos alquileres que asegura la gente los estrangulan. La vivienda se encuentra reconocida como un derecho según el artículo 59 de la Constitución de República Dominicana. Sin embargo, Santo Domingo se ha convertido en una de las ciudades donde resulta más difícil rentar una propiedad debido al drástico aumento de los precios en comparación con los salarios promedios, lo que ha llevado a que se necesite destinar el 88% más de los ingresos mensuales para cubrir el costo del alquiler. Todos tenemos un sueldo pírrico, no te da ni siquiera para hacer la compra de una semana, tienes que pagar la casa, que ya una casa no te cuesta menos de 7,000, 8,000 pesos. El artículo 59 de la Constitución establece claramente que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales y que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. El déficit habitacional tiene mucho que ver con la inflación, con el alza de los precios y no solamente en la construcción, tiene que ver mucho también con los materiales de construcción y más aún después de la pandemia. En zonas centro se ve mucho más porque ahora mismo toda la tendencia es a Airbnb, a alquileres por rentas cortas, y eso ha subido muchísimo los alquileres en zona centro, en todas partes del país. En 2017 el déficit habitacional se estimaba en 830,000 unidades, según el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, un estudio de Oxfam basado en datos del censo del 2020 situó el déficit habitacional cualitativo en 2021 en 1.333.458 unidades y el cuantitativo en 865.829 unidades, lo que da como resultado un déficit total de más de 2 millones de viviendas. Cuando uno va a cualquier comunidad pobre de este país, a un campo o a un barrio, vemos que la calidad de la vivienda es muy superior a como era 20, 30 años antes. Hoy día existe menos la madera y existe más el cemento en la construcción de vivienda. Una evaluación de la plataforma Online Mortgage Advisor reveló que Santo Domingo se ha convertido en la séptima ciudad a nivel mundial y la primera en la región de Latinoamérica, donde el acceso a una vivienda con ingresos promedios es menos asequible, al menos para el alquiler. Este análisis se basa en la variación porcentual del salario medio requerido para alquilar entre los años 2018 y 2022. No es un secreto que el mundo está afectado en este momento por un incremento en los costos y los costos se traducen al final en el precio final de cualquier artículo. El sector construcción no es la excepción. República Dominicana no es la excepción. Construcción
ha generado serias preocupaciones en las autoridades monetarias. De hecho, parte de las decisiones de política monetaria tienen que ver con controlar la inflación, que no es lo mismo cuando baja la inflación a que bajen los precios. El sector de la construcción, al igual que otros aspectos de la economía, no es inmune a las fluctuaciones de los precios en diversos ámbitos de la vida. Con la pandemia cambiaron. A las personas, a las familias, sus presupuestos, debido a que probablemente no estaban invirtiendo en viajes, en ropa, en otros elementos y factores de la vida, pues les sobraba dinero que empezaron a invertir en el sector de los bienes raíces. Sobre todo, una parte de los bienes raíces que tuvo un incremento importante fue el de la segunda vivienda. Los precios en el mercado de bienes raíces, sea en venta o alquiler, se rigen por las mismas leyes inquebrantables de la economía, que son la oferta y demanda. Esta dinámica es la que moldea y determina los valores, actuando como un reflejo de las necesidades y deseos de la gente. En Santiago, posiblemente porque hay una mayor demanda de alquiler de parte de extranjeros, en este caso posiblemente más a los haitianos, porque hay estudiantes haitianos que viven en Santiago, mantenidos obviamente por sus padres, que los mandan a estudiar a este país. En la capital dominicana, en el Distrito Nacional, también es lógico que haya un aumento en los costos de los alquileres, porque es el centro de la ciudad, es donde debe ser más costoso vivir, y el alquiler forma parte de esa canasta. Con el propósito del análisis, se llevó a cabo una comparación entre el salario neto mensual promedio en cada ciudad y el costo medio de alquiler de un apartamento de una habitación en el centro urbano. Este cálculo, de acuerdo con la plataforma, permitió evaluar la variación de accesibilidad entre los años 2018 y 2022. La investigación abarcó un conjunto de 422 ciudades, seleccionadas como base en la disponibilidad de datos históricos pertinentes. El centro siempre va a ser centro y siempre va a ser caro. Y eso pues se ve no solamente en el polígono central, sino se ve en todas las zonas centrales, no solamente de Santo Domingo Central, sino que en el oeste, en la parte buena, también se ve en diferentes ciudades del país, en Santiago, en la zona centro. El centro siempre va a ser centro y siempre va a ser caro. En 2018, la encuesta nacional de hogares de propósito múltiple indicó que el 51.6% de las viviendas en el país son propias y han sido completamente pagadas. En contraste, un 39.2% de las viviendas son alquiladas y un 8% son cedidas o prestadas. Esos datos convierten a la República Dominicana en el segundo país de América Latina, tan solo superado por Colombia, donde más predomina el alquiler. El poder adquisitivo de ese salario es muy bajo porque el costo de los alimentos y el costo de los servicios y el costo de los bienes en general es muy alto. Resulta notable que el alquiler es más frecuente en la clase media, específicamente en los grupos socioeconómicos de nivel medio-bajo, que abarcan un 44.1%, y en el nivel medio y medio-alto, que representan aproximadamente el 44.7%. El insumo principal de los bienes raíces es la tierra. Un metro cuadrado de terreno antes de la pandemia en el polígono central andaba por los $1,000 y pico de dólares cortos. Hoy tú puedes hablar de el mismo metro cuadrado rondando los $3,000 por metro cuadrado. O sea que eso se refleja en el precio del inmueble a ser construido y desarrollado. La disparidad entre zonas rurales y urbanas en términos de tenencia de viviendas es evidente. En la zona rural, el 68.2% de las viviendas son de propiedad absoluta, mientras que en la zona urbana el indicador disminuye a un 47.7%. Tenía el problema de los alquileres de la casa, ellos te aumentan la casa. Por ejemplo, cuando yo pagaba $6,000 cuando me mudé, 3 depósitos, entonces
Hace un mes me aumentaron 1,000 pesos. Los alquileres, al igual que los globos en un parque lleno de niños, también sufren de inflación. Al observar cómo los precios se elevan año tras año, es como si cada contrato de alquiler fuera un soplo de aire que inflara un globo. A medida que pasa el tiempo, ese alquiler se expande y se eleva, alcanzando alturas que pueden resultar asombrosas. El salario que se paga en República Dominicana, en sentido general, es miserable. El Ministerio de la Vivienda ha propuesto una modificación al proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios como una opción para regular el aumento de alquileres en el país. Según la propuesta, los propietarios podrían aumentar las rentas en caso de mejoras en la vivienda, pero con un límite del 20% de alquiler actual, y se plantea una distribución proporcional en los condominios, lo que podría ocasionar que los propietarios, para tratar de cuidarse, establezcan precios más altos. Ese incremento que se ha registrado es real, eso sí es real, pero quienes han sentido más el aumento en el alquiler son aquellos que ciertamente viven de alquiler, que pagan una mayor renta, pero tienen la capacidad para pagar esa renta. Un apartamento que pagabas $1,000, para poner un ejemplo, y ahora te sube a $1,200 o a $1,300, bueno, es un aumento de un 25, un 30%. Eso es mucho. Pero posiblemente esa persona tiene la capacidad de resistir ese aumento. En Santo Domingo, más de la mitad de las viviendas ocupadas, entiéndase el 50.3%, son alquiladas. Puede ir disminuyendo en base a que la oferta se vaya nivelando. Cuando pase esta ola de rentas cortas, entiendo que sí. Yo entiendo que hay muchos lugares y yo diría que el Portal, Cacique, algunas de estas zonas pues son muy buenas para esto, y proponer quizás que así como estamos haciendo y comprando casas para hacer coworking o casas para hacer plazas pequeñas, pues así también nosotros pudiéramos proponer hacer edificios para rentas para familias. Entre los sectores de Santo Domingo, donde se establecen los precios más altos para viviendas, están el ensanche Piantini, los Cacicazgos, el ensanche Naco, ensanche Serrayes, entre otros, con precios que van desde los $800 hasta los $5,000. Todo dependerá de las amenidades. Los sectores más costosos de la ciudad de Santo Domingo son Anacaona y Piantini, en cuanto a alta densidad. Cuando digo alta densidad me refiero a lugares donde se puede construir en altura, edificios, condominios y también edificios de oficina. Es dentro del polígono central, Piantini, y otra parte de la ciudad es Anacaona. Ahora bien, en baja densidad residencial estaríamos hablando de La Julia y Los Pinos, donde son residencias de alto costo. Ahora le dicen de alta gama. Los datos del estudio también evidencian una notable discrepancia entre el crecimiento de los costos de alquiler y los ingresos promedio. Entre 2018 y 2022, el alquiler mensual promedio para apartamentos de una habitación en Santo Domingo aumentó significativamente, de casi $393 a $915. Mientras tanto, los ingresos medios mensuales netos pasaron de $358 a solo $463 en el mismo periodo. Deberíamos de pensar un poquito más, que no todo es rentas cortas, sino que también vamos a invertir para que la familia tenga sus hogares. Es difícil comparar una ciudad que es de playa, que es de costa, a una metrópoli como lo es Santo Domingo, que es una ciudad ya más poblada, más de negocios. Habría que ver también la demanda que existe con relación al tipo de propiedad, al tipo de apartamento, qué metraje tiene, con qué amenidades incluye. Habría que ver, porque son dos cosas muy diferentes. Esta brecha resultó en que el porcentaje del salario mensual destinado al alquiler se incrementara de 109.77% en 2018 a 197.63% en 2022.
evidenciando una creciente presión económica para los inquilinos. Es que el estudio habla de que es alquilar un apartamento en el centro de la ciudad. Es ilógico desde el punto de vista estadístico y matemático que utilicemos el salario promedio de un país para ubicar el alquiler en el centro de la ciudad, porque los salarios deben ser adaptados según el área, según el trabajador, según la parte geográfica. Una persona que alquila un apartamento en el centro de la ciudad no tiene el salario promedio de este país. El análisis presentado plantea ciertos desafíos, según la perspectiva del especializado en finanzas Jairo Severino, quien señala que el estudio podría tener sesgos, ya que un ciudadano con salario promedio no optaría por residir en las zonas más costosas del Distrito Nacional, considerando que tendría que destinar aproximadamente un 200% de su ingreso para cubrir el costo de vivienda en dichas áreas. Eso es imposible. Nadie paga más por alquiler de lo que gana. Entonces, tenemos que ser un poquito más responsables a la hora de manejar estos temas, porque posiblemente estamos distorsionando una realidad cuando utilizamos datos que no se ajustan a ese contexto del que hablamos. Posiblemente alquilar una vivienda en un barrio de personas con dificultades para acceder a recursos suficientes. En lo que respecta al alquiler, otras ciudades del Caribe se ubican en la segunda y tercera posición, con diferencias más significativas. Por ejemplo, la capital de Guatemala registra un aumento del 68.9%, seguida de la famosa localidad turística de Cancún, en México, con un incremento del 36.6%. En la ciudad de Guatemala, el porcentaje del salario mensual destinado para alquiler ha experimentado un incremento notable del 68.9%. Las 10 ciudades que ocupan los primeros lugares del ranking incluyen localidades brasileñas como Sao Paulo, Goiânia, Brasilia, además de Buenos Aires, Belo Horizonte, Medellín y Monterrey. A pesar de lo costoso que podría ser adquirir una vivienda, el experto inmobiliario Mélido Marte aconseja a las personas que sueñan con tener su propio hogar buscar asesoramiento financiero de un experto, contar con la guía de un profesional inmobiliario y verificar las opciones gubernamentales que brinden las autoridades. Acceso al crédito. Procurar que la población, que sean cada vez más los que tengan acceso al crédito formal. Y hay estrategias para eso. En un estudio que yo hice hace unos años, enfocado en el proyecto Ciudad Juan Bosch, pude ver, concluimos que el 70.1% de las personas que solicitaron comprar una vivienda en ese proyecto fueron declinados porque no tenían crédito bancario. En este cuadro del anhelo por tener un techo digno se tejen hilos de esperanza y desafío. La vivienda es un refugio seguro que para los de menos acceso se convierte en una esfera de tensión económica.